Bien temprano por la mañana, mientras se calientan las tostadas, pasa el diariero y deja el periódico bajo la puerta. Cada uno agarra su sección de preferencia. La mía eran los policiales. Y no porque los disfrute, sino porque me aterra pensar que una de esas historias pueda ser la mía. Tenía unos 9 años y sentía profunda empatía por el dolor de esas víctimas. Muchas veces niñas de mi edad. Cada año, al soplar las velitas, pedía que no me violaran y quedara embarazada antes de cumplir 17 años. Creería llegar a los 17 sin haber sido violada o asesinada, ya sería considerarme una chica con suerte. De adolescente pasó algo bastante peculiar. Yo soy adoptada. Esto lo digo ahora, pero antes no se lo decía a nadie. Por muchos años lo mantuve en secreto. Supongo con el miedo inconsciente de que dejaran de quererme y que me abandonaran, como lo había hecho mi madre. Yo lo que quería era confesarle a mi novio, había sido adoptada, y así lo hice. Al confesarle mi secreto de adopción, salió este otro, de la nada, que ni yo recordaba existiera, el secreto del abuso. ¿Cómo pudo mi mente bloquear el hecho de que había sido abusada por un hombre adulto a mis 9 años? Al terminar la facultad, comencé a viajar y lo seguí haciendo por varios años. En mi primer viaje sola por Europa, llegué a Poznań, Polonia, de noche a la terminal de trenes y ahí mismo intentaron secuestrarme. Tiempo más tarde, hice dedo por el noroeste argentino y recuerdo a un camionero en particular, un hombre de familia, que tuvo lo que se dice en las noticias, un arrebato de pasión. Mientras de mí abusaba ese camionero, no muy lejos de allí, había otra chica haciendo dedo. Mismo nombre, misma profesión, diseñadora de indumentaria, misma edad, 29 años. Pero ella desapareció y nadie la volvió a ver. Se llama María Cash. Lleva tiempo sanar las heridas. Lleva tiempo entender, son parte de nuestra historia. Lleva tiempo aceptar, no somos eso que nos pasó y que eso que nos pasó no nos define como personas. A medida que contaba mi historia, me daba cuenta, era el eco de miles de historias que se replicaban en el mundo. Y entendiendo somos un entramado de energía y sinergia, y que unidas somos más fuertes, y que transmutando ese dolor podíamos ser felices, me abracé a mi razón de ser. Creé un emprendimiento que fomenta la autoaceptación, la integración social y la diversidad. Elegí hacer ropa interior porque la exposición de nuestra desnudez es una de las tareas más arduas cuando estamos disociadas de nuestra corporalidad. Una de las cosas más maravillosas que viví fue presenciar cuando una vida se ilumina. Los dolores más profundos y los traumas enquistados pueden quedar en el pasado, con el poder sanador de la comunidad. Fue muy hermoso cuando se iluminó Claudia, que por primera vez a los 60 años se sintió hermosa y pudo finalmente mirarse al espejo después de haber recibido golpes a través de tantos años. O la vida de Camila, que nació hombre y se animó a transicionar, a transitar su feminidad, y así lo hizo y quedó sola. Perdió el trabajo, perdió su familia, perdió a sus amigos
y por un abrazo prolongado no se suicidó. Y hoy se enorgullece de estar en esta vida. Dicen que nuestros cuerpos llevan las marcas de nuestra historia. Cuando nuestros cuerpos son vulnerados, también lo es nuestra sexualidad, nuestra autoestima, nuestra vida entera. ¿Cómo sentir deseo tras haber sido abusadas? ¿Cómo sentir confianza después de haber sido abandonadas? ¿Cómo sentirnos hermosas si desde niñas nos dicen somos imperfectas? Nuestros cuerpos pueden ser abusados, maltratados, discriminados, pero es esa vulnerabilidad lo que nos va a permitir conocer el amor propio. Nuestra voz puede estar silenciada y quebrada, pero es esa oscuridad la que nos va a permitir conocer la luz. Hablar sana. Hablar invita a otros a hablar, genera empatía, inspira ideas, ilumina. Nuestras vidas pueden estar llenas de injusticias, incluso desde muy temprana edad. Pero es justamente ese dolor el que nos va a impulsar a crear un mundo mejor. Bien temprano por la mañana, mientras se calientan las tostadas, pensemos cómo podemos hacer para iluminar una vida, quizás la nuestra. Iluminando una vida por día, podemos crear ese mundo que tanto imaginamos. Muchas gracias. Ay.